1.4. El reino visigodo. Origen y organización política. Los concilios. Los visigodos son un pueblo germánico que, junto a otros pueblos que vienen de Asia, godos, suevos, vándalos, burgundios, francos, etcétera, los vemos todos aquí, entran en el Imperio Romano a partir del siglo IV, siglo V, y obligando a los romanos a dividir el imperio en dos partes, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, que es este, y el Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues en el siglo V los visigodos, después de hacer un periplo por toda esta zona, destrozar a los romanos en la batalla de Adrianópolis, por cierto, los visigodos se asientan aquí, en el sur de la Galia romana, ¿vale? Como federados, como aliados de los romanos. Los romanos permiten que se queden aquí. ¿Por qué esto? Bueno, entre otras cosas porque los visigodos eran un pueblo, eran cristianos y era un pueblo germánico más romanizado, más latinizado que otros pueblos germánicos. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Entonces, lo segundo es que en el año 415 entran en la península ibérica, en Hispania, entran en Hispania de mano de los romanos, invitados por los romanos, ¿vale? Para echar de España a esas otras tribus, esos otros pueblos germánicos mucho más belicosos, mucho más guerreros, más agresivos, que estaban saqueando Hispania. Si se fijan en las flechas, ven que nos referimos a los suevos, nos referimos a los vándalos, que de hecho atraviesan la península ibérica y luego conquistan el norte de África, y nos referimos a los alanos. Así que se les invita para expulsarlos. Bien, algo que hacen a medias, ¿vale? Como ahora veremos. Vale. El Imperio Romano desaparece definitivamente en el Imperio Romano de Occidente, toda esta parte de aquí, en el año 476 después de Cristo, porque el Imperio Romano de Oriente sobrevivirá en la forma del Imperio Bizantino durante 1000 años más. Bien, bueno, pues tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los visigodos instauran un reino en la actual Hispania y en el sur de la Galia, ¿vale? Con capital Toulouse, que es este reino. Reino visigodo con capital en Toulouse o Tolosa. Bien, bueno, vemos que en este mapa que los suevos todavía se mantienen en lo que es en esta parte de España, ¿vale? ¿De acuerdo? Sobre todo en la zona en España será en la zona de Galicia. Vamos. ¿Qué pasa? Que en el año 507, los francos que están, bueno, en nombre a Francia, están instalados aquí, los francos que están instalados en Francia, les derrotan y entonces los visigodos se tienen que retraer, se retiran y se establecen en la península ibérica, fijando como capital la ciudad de Toledo. Entonces, recapitulemos. Visigodos establecidos en el sur de la Galia como aliados de los romanos. Visigodos que son invitados a principios del siglo V, en el 415, para expulsar a esos otros pueblos germánicos, ¿vale? Alanos, vándalos y suevos. Bien, visigodos que crean un reino en Hispania y en la Galia. Visigodos que son derrotados en el año 507 por los francos, reino de los francos, y entonces se retiran al sur y establecen un reino en la península ibérica. Es importante que recuerden que es la primera vez que la península estará unificada como Estado independiente. Será un Estado independiente por primera vez en la historia. Hasta aquí el origen. Ahora hay que estudiar la organización política. Entonces, tras fundarse el reino de Toledo, el reino visigodo con capital en Toledo, bien, los visigodos persiguen, en líneas generales, varios objetivos. Bien, el primer objetivo es la unificación territorial, es decir, unir todo el territorio. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía había suevos en la actual Galicia, porque había conflictos con los cántabros de los vascones, ¿vale? Y porque
sur de la península ibérica, sobre todo la actual Andalucía, etcétera, esto sería el Algarve, en todo el sur, pertenecía al Imperio Bizantino. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque Bizancio, que es la actual Constantinopla, bajo el reinado de Justiniano el Grande, que fue un gran emperador, el constructor de Santa Sofía, consiguió recuperar parte del antiguo imperio romano de Occidente. Y entre los territorios que logró conquistar y volver a unir al imperio bizantino estaba el sur de la península. Entonces lo vemos aquí. ¿Ven? Estos son los territorios conquistados por Justiniano. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, lo que tienen que entender aquí es que el principal rey es el rey Leovigildo, que impulsa, es el gran impulsor de la unificación territorial de toda la península ibérica. ¿Vale? Entonces, la unificación se va a completar con la pacificación, ¿no? El norte, donde estaban los cántabros y los vascones, ¿vale? Con la expulsión de los suevos, ¿bien? Y también con la expulsión de los bizantinos. Bueno, eso sería el primer apartado, unificación territorial, Leovigildo. Vale. El segundo problema es la integración social de hispanoromanos y visigodos. Es decir, ¿a qué problemas se enfrentan los visigodos? Pues es muy fácil. Había 6 millones de visigodos, perdón, había 6 millones de hispanoromanos, romanos que habitaban la península ibérica, ¿verdad? Frente a 200.000 visigodos. Entonces, esto se consigue de dos maneras. Uno, mediante la unificación religiosa. Es decir, los visigodos, aunque eran cristianos, no eran católicos, eran arrianos. Es decir, practicaban una religión que los católicos consideran una herejía. Eran herejes porque no reconocían uno de los principales dogmas del catolicismo, de la Iglesia Católica, que es el dogma de la Trinidad. ¿Vale? Pensaban que Dios había creado al Hijo, pero que no eran Padre y Espíritu Santo trino, 3 en 1, sino que lo había creado, por así decirlo, a posteriori. Y eso es una herejía. ¿Vale? Entonces, un rey, ¿vale? El rey Recaredo, se da cuenta de que una de las formas de... aquí estamos, este es el rey Recaredo. Una de las formas que tienen los visigodos, que tiene el reino visigodo para poder intentar unir, cohesionar socialmente, es decir, que haya una cohesión social, que haya que los hispanoromanos se sientan integrados en este reino, en este nuevo reino, es que la religión sea una religión común. Entonces, los romanos que habitaban en Hispania eran católicos. Bien, entonces él convierte la religión oficial del reino visigodo, un capital Toledo, en la región católica. Bien. La otra forma de lograr esta integración social es mediante el llamado Liber Judiciorum del rey Recesvinto. Entonces, este es el Liber Judiciorum. Liber Judiciorum, que significa libro de leyes, Regum Hispaniae Liber Judicium o Judiciorum, que es, entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que este rey Recaredo va a recopilar todas las leyes que había en la península y las es decir, leyes tanto de origen, tanto romanas como leyes visigodas, y va a crear un único código legal, un único cuerpo o código legal con las mismas leyes para todos los habitantes de Hispania. Y podemos ver la famosísima corona votiva del rey Recesvinto. Esta corona maravillosa, engastada en piedras preciosas y de oro, está en el Museo Arqueológico Nacional y forma parte del famoso Tesoro de Guarrazar. Son coronas que se colgaban del techo en ceremonias religiosas importantes. Y aquí, en esta pintura tan famosa de Muñoz de Graín, vemos que las coronas son coronas votivas que cuelgan del techo. Vale. Por último,
habría que hablar de la estabilidad política. Entonces, Leovigildo, ese mismo rey que intentó unificar la península, intentó imponer una monarquía hereditaria. ¿Por qué? Porque los visigodos, que eran un pueblo germánico, elegían a sus reyes. Entonces, como elegían a sus reyes, durante toda la historia de los visigodos en Hispania hubo muchísimos asesinatos de reyes. ¿Por qué? Porque había distintas facciones de la nobleza visigoda que perseguían el objetivo de alcanzar el trono, y entonces los regicidios o magnicidios, es decir, el asesinato de los reyes, era algo muy, muy, muy normal. Y entonces el hecho de que el hijo del rey no fuera rey creaba mucha inestabilidad. Así que lo que intentó fue convertir la monarquía en algo hereditario, pero fracasó porque claro, los nobles se negaban. Bien, entonces, vamos a recapitular. Objetivos de la monarquía visigoda. Unificación territorial con Leovigildo. Integración social, pues de dos maneras. Uno, una misma religión para todos, ¿vale? Con Recaredo, la religión católica. Los visigodos dejan de ser arrianos, ¿bien? Y una unificación jurídica, un mismo código o cuerpo legal de leyes para todos, ¿vale? Con el rey Recesvinto. Y, por último, estabilidad política, intentando convertir la monarquía en hereditaria. Bueno. Ahora, por último, para poder gobernar los reyes se apoyan en el llamado Officium Palatinum, ¿no? Y entonces, este Officium Palatinum está compuesto por dos órganos. Por un lado, el Aula Regia. El Aula Regia es una cámara, un consejo. Es un consejo de miembros de la nobleza que que apoyan, que escuchan, que aconsejan al rey. Es algo muy sencillo, una Aula Regia. Es algo muy típico en todas las monarquías medievales. Y por otro lado están los llamados concilios. Los concilios son asambleas presididas por el rey en las que participa no solamente la nobleza, como en el Aula Regia, sino también la iglesia, los concilios. Entonces, las decisiones más importantes se van a tomar en esos concilios. ¿Qué tipo de decisiones? Pues la elección del rey, por ejemplo, y decisiones de tipo religioso. Entre estas tendrían que destacar la propia conversión al catolicismo de los visigodos, así como toda una serie de leyes en contra de los judíos. Bien, leyes que, por ejemplo, prohibían el matrimonio mixto entre judíos y visigodos. Leyes que obligaban al bautizo o bautismo obligatorio de los judíos. Y esto es muy interesante porque el hecho de que los visigodos elaboraran estas leyes antijudaicas favoreció la conquista de la península ibérica por los musulmanes. Porque los musulmanes, cuando entran a la península ibérica, van a encontrar en los judíos a una suerte, un tipo de aliados, porque los musulmanes van a ser más tolerantes hacia el pueblo judío que los propios visigodos. Bien, entonces es importante que nos quedemos con la palabra concilio, pero también entendiendo que este tipo de concilios no son los mismos concilios que conocemos en la historia religiosa y que son las grandes asambleas de la Iglesia Católica. Es decir, no confundir el concilio como asamblea de la Iglesia Católica con estos concilios que son asambleas presididas por el rey en la monarquía visigoda. Y yo creo que con esto habremos acabado.